Comenzamos la sesión 46ª de nuestro curso de Teología Natural y continuamos dentro del tema sobre la simplicidad y otras características divinas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Nos habíamos quedado en la sesión anterior viendo algunas características de la bondad de Dios, cómo Dios es el sumo bien, cómo las cosas participan de su bondad, etc. Y ahora pasamos, dentro de nuestro recorrido por la suma, al tema de la infinitud de Dios. Hay que decir que aquí, digamos, lo voy a comentar inmediatamente, en algunos de los aspectos, en otras obras trata algunos de estos puntos de una manera un poco distinta. Cuando habla de la posibilidad de que haya algún infinito en acto de una manera parcial o de una manera, diríamos, de una manera que no es la de Dios. Aquí va a estar por la opinión negativa, como vamos a ver. Yo os pondré algo de bibliografía para que el que quiera pueda cotejar más textos, pero diríamos ese punto nos interesa ahora menos. Vamos a ver lo que nos dice exactamente de la infinitud de Dios. Fijaos que aquí lo que más nos interesa son los dos primeros aspectos. Dios es o no es infinito, además del mismo hay o no hay algo infinito por esencia, porque esta va a ser la clave. Donde ya os digo que habrá alguna modificación respecto a otras obras. Puede o no puede algo ser infinito por grandeza, por magnitud, puede o no puede estar lo infinito en las cosas por multiplicación. O sea, aquí pensando si puede haber una grandeza infinita o si se pueden multiplicar las cosas hasta un número infinito. Bien, vamos a ver esto, que es lo que más nos interesa, si Dios es o no es infinito. Aquí, digamos, el punto en el que se apoya es San Juan Damasceno, quien habla de Dios como infinito, eterno, inabarcable. Aquí recuerda algo que también, digamos, un poco de historia de la filosofía. Todos los antiguos filósofos atribuyeron lo infinito al primer principio. Esto lo explicaba Aristóteles en la física. Y esto es razonable si se considera que del primer principio emanan innumerables cosas, con lo cual, como todo depende del primer principio, pues eso lo tienes que poner sin fin para, digamos, tener como una reserva que nunca se te agote. Dice, pero por equivocarse en la naturaleza del primer principio, es lógico que también se equivocaran acerca de la infinitud, porque al atribuir materia al primer principio, consecuentemente atribuyeron al primer principio la infinitud material. Claro, si tú piensas el primer principio como algo material, pues dirás que es infinito desde el punto de vista de la materia. Por eso decían que un cuerpo infinito era el primer principio de todas las cosas. Precisa luego la noción de infinito. Hay que tener presente que se llama infinito aquello que no tiene limitación. En cierto modo, la materia está delimitada por la forma y la forma por la materia. Por una parte, la materia está delimitada por la forma, porque antes de recibir una forma, una sola forma que la determine, está en potencia para poder recibir muchas. Aquí diríamos es el esquema típico del heliomorfismo aristotélico. La materia sería esa infinidad de posibilidad de organizarse algo, pues digamos tiene potencialmente puede ser cualquier cosa. Tiene que ser delimitada por la forma. Por su parte, la forma está delimitada por la materia, porque en cuanto forma puede adaptarse a muchas cosas, pero al ser recibida en esta materia se convierte en la forma concreta de esta materia determinada. Con lo cual aquí está diciendo Santo Tomás que la materia considerada por su parte y la forma considerada por su parte podríamos hablar de una cierta ilimitación y de una cierta infinidad. La materia se perfecciona por la forma que la delimita, por eso la infinitud material que se le atribuye es imperfecta, pues acaba siendo casi una materia sin forma. La forma, en cambio, no solo no se perfecciona por la materia, sino que la materia, delimita más bien su amplitud. Esto, en el caso de las formas materiales, es muy claro. O sea, el ser gato, este gato concreto no es que agote todas las virtualidades de la gatidad. Ya lo vimos un poco al hablar del tema de la participación. Dice así, la infinitud de una forma
no determinada por la materia contiene razón de lo perfecto, en el caso de las formas que son subsistentes. Claro, esto se va a dar en la práctica, diríamos, con los ángeles, que sí que no tienen ninguna forma que les dé ninguna materia que les limite, y por eso cada individuo agota la especie, porque realiza todas las virtualidades de esa especie. Lo sumamente formal de todo es el mismo ser, como queda demostrado. O sea, si aplicamos eso, que la forma, cuando una forma no tiene materia, no tiene nada que la determine, aunque la forma en sí misma ya es una cierta determinación. Si esa forma fuera el mismo ser subsistente, ya tendría la infinitud absoluta, que es lo que se está diciendo, con lo cual Dios es infinito. Como quiera que el ser divino no es un ser contenido en algo, sino que subsiste en sí mismo, como también quedó demostrado. O sea, en Dios ya hemos visto que su esencia es el mismo acto de ser. En cualquier ente, todo lo que hay de perfección del ser está limitado por esta esencia concreta. Independientemente de que haya materia o forma, acordaos que el tema potencia-acto se daba en todo ente, salvo Dios, que es el acto puro. Entonces, así resulta evidente que el mismo Dios es infinito y perfecto. Fijaos que de nuevo vuelve a relacionar la infinitud con la perfección. Bien, este sería un poco el planteamiento general y es bastante claro que Dios es infinito. Lo que pasa es que luego se va a preguntar si puede, además de Dios, puede o no puede darse alguna otra cosa infinita por esencia. Porque ha quedado claro que Dios es infinito por esencia, Dios es el absolutamente infinito, pero podría haber otro. Y aquí, curiosamente, parte de la autoridad de Aristóteles dice: está el hecho de que lo infinito no tiene su principio en otro, como se dice en el tercero de la física. No obstante, todo lo que no es Dios tiene en Dios su primer principio. Luego, menos Dios, nada puede ser infinito. O sea, si entendemos, fijaos que aquí Santo Tomás está entendiendo infinito como infinito absolutamente. Luego vais a ver en el artículo tercero y algún problema que veremos, pero esto es perfectamente claro. O sea, el infinito por esencia solo puede ser Dios. Dice, además de Dios, algo puede ser infinito en cierto modo, pero no absolutamente. Fijaos, ya de hecho nos ha salido antes. Si hablamos de lo infinito por lo que corresponde a la materia, es evidente que todo lo que está en acto tiene alguna forma, y así su materia está determinada por la forma. Pero porque la materia, en cuanto que está bajo una forma sustancial, permanece en potencia, orientada a muchas formas accidentales, lo que es absolutamente infinito puede ser, lo que es... creo que aquí hay un error. Lo que es absolutamente infinito puede ser infinito. Esperad, aquí me da la sensación de que aquí la traducción no va. En concreto. Y así su materia está determinada por la forma. Pero porque la materia, en cuanto que está bajo una forma sustancial, permanece en potencia a muchas formas accidentales, lo que es simplemente finito, fijaos aquí de nuevo, a metedura de pata de la traducción, decía lo que es infinito, simpliciter en la traducción. Fijaos, lo que es absolutamente infinito puede ser infinito en cierto modo. Aquí el in sobra, lo que es finito. O sea que si tenéis esta versión, tachadlo. Por esto decía que a veces conviene mejor el latino, porque en esa traducción ya veis que más de un gazapo serio nos ha salido. Pero... ¿dónde es? También lo que es... en cuanto... sí. Vamos a ver. Permanece en potencia. Sí, lo que es finito, simpliciter, lo que es sin más finito, puede ser infinito secundum quid. Como por ejemplo, la madera es finita según su forma, tiene esta determinada forma, pero es infinita secundum quid, en cuanto que está en potencia a figuras infinitas. Tú tienes aquí un bloque de madera, pero son infinitas las maneras en las que lo puedes tallar. Se te puede ocurrir una multitud enorme de maneras en las que la puedes tallar.
Si hablamos del infinito en cuanto que corresponde a la forma, así es manifiesto que aquellas cosas cuyas formas están en la materia son finitas sin más y de ningún modo son infinitas. O sea, porque la forma, diríamos que está con una materia, pues está determinada a informar a esa materia. En cambio, no sé si nos fijamos en algunas formas creadas, no recibidas en la materia, sino que subsisten por sí mismas, como el caso, como algunos han pensado de los ángeles, serán ciertamente infinitas secundum quid, en cuanto que este tipo de formas no son determinadas ni contraídas por alguna materia, sino porque es una forma creada que subsiste, o sea, que subsistiendo de esta manera tiene el ser, y no es su ser. Por eso es necesario que su ser sea recibido y contraído en una determinada naturaleza. Luego no pueden ser infinitas de manera simplícita, o sea, lo que os he dicho antes. En el caso del ángel no tienes una materia que determine su forma, con lo cual en ese sentido, al no estar determinado, lo puedes llamar infinito, pero no es que sea infinito sin más, porque en cualquier caso tienen digamos, un acto de ser que está limitado por una determinada esencia, por una naturaleza, como nos ha dicho Santo Tomás. Bien, con lo cual queda claro que infinito por esencia solo puede ser Dios. Más, digamos, aquí donde la cosa ya se empieza a complicar un poco más es en el artículo 3 y 4. Si puede haber algún infinito en acto según la magnitud. Y aquí dice que las ciencias matemáticas, de hecho, pues habla de una línea infinita, si esa la podemos considerar como un infinito en acto. Aquí vais a ver que en la suma está más bien por la negativa. Dice, las ciencias matemáticas emplean el infinito según la magnitud, según la cantidad, pues dice el geómetra en sus demostraciones que tal línea es infinita. Luego no es imposible que haya algo infinito según la magnitud. Esto luego lo va a negar, pero ya digo que en otras obras Santo Tomás dirá que no se ha demostrado que tal cosa sea imposible, con lo cual hablar de un cierto infinito secundum quid en la magnitud se va a poder aceptar de alguna manera. Pero ya digo, en la suma no desarrolla tanto el asunto. Fijaos la argumentación. Aquí dice en el argumento que todo cuerpo tiene una superficie, pero todo cuerpo que tiene una superficie es finito. O sea, digamos aquí va a decir, sí, tú puedes pensar en cosas, en magnitudes matemáticas, pero si son de un cuerpo, o sea, si están realmente en un cuerpo, el cuerpo tiene que ser finito. La superficie es un término de un cuerpo finito. Luego, todo cuerpo es finito y lo mismo se puede decir de la superficie y de la línea. Luego, no hay nada infinito según la magnitud. Digamos, esto se puede entender en el sentido de que en la realidad no hay nada infinito según la magnitud. Otra cosa es que tú lo puedas pensar sin contradicción, que es lo que Santo Tomás va a tratar en otros lugares. Vamos a ver un poco la argumentación aquí y os doy algo de bibliografía. Respondo diciendo que una cosa es ser infinito según su esencia y otra cosa ser infinito según la magnitud. Dado que hubiera algún cuerpo infinito según la magnitud, fijaos que está pensando aquí en el, digamos, pero cuerpo real existente, no pensar el infinito como un ente abstracto. Dicen, dado que hubiera algún cuerpo infinito según la magnitud, como el fuego o el aire, no sería, o sea, aunque se diera, no sería infinito según su esencia, porque su esencia estaría determinada alguna especie o forma y algún individuo mediante la materia. O sea que dice que si podemos pensar en un fuego, en un aire, en un elemento que fuera infinito, estuviera todo lleno de eso, de ese aire, de ese fuego, de lo que sea, ya estaría limitado a ser fuego o a ser aire. Por eso dice, dado que, o sea, por las mismas premisas, ninguna criatura es infinita según la esencia, nos quedaría pensar si algo creado sea infinito según la magnitud. Hay que saber que el cuerpo, que es una magnitud completa, se puede tomar de dos maneras.
o bien de manera matemática, en cuanto que se considera en el cuerpo solo la cantidad, y de una manera natural, en cuanto que se considera en él la materia y la forma. Y del cuerpo natural, fijaos, o sea, los cuerpos físicos, los cuerpos reales que existen, no se puede dar infinito, o sea, que no se puede dar infinito en acto, es algo manifiesto, pues todo cuerpo natural tiene alguna forma sustancial determinada, y digamos, pues a la forma sustancial le siguen unos accidentes, es necesario que a unos, digamos, esta forma determinada le sigan tales accidentes, y uno de esos accidentes es la cantidad. Por eso todo cuerpo natural tiene una cantidad determinada y está entre un más y un menos. Por eso es imposible que haya algún cuerpo natural infinito. Y esto además dice, pues proviene del movimiento, porque todo cuerpo natural tiene algún movimiento natural. Un cuerpo infinito no podría tener ningún movimiento natural. Aquí saldrían cosas de la física aristotélica, ni recto, porque nada se mueve naturalmente con el movimiento recto, si no es fuera de su lugar. Aquí está todo el tema de los lugares naturales, cosa que no puede suceder en un cuerpo infinito, porque ocuparía todos los lugares. Claro, si un cuerpo es infinito, ¿cómo se mueve? Si está ocupando todo, no podemos hablar del movimiento. Dice, bueno, tampoco podría tener un movimiento circular, porque en el movimiento circular es preciso que una parte del cuerpo se transfiera a un lugar donde estaba antes otra parte. Claro, pensad en una peonza que va girando, una parte tiene que estar donde antes estaba otra. Pero si en el cuerpo circular, si se pone un infinito, no puede ser, porque dos líneas, diríamos, prolongadas desde el centro, cuanto más se alejan del centro, tanto más se separarían entre sí. Si el cuerpo es infinito, al final esas líneas distarían infinitas, de una manera infinita entre ellas, y de ese modo nunca podría llegar una al lugar de otro. O sea que, diríamos, aplica un poco criterios de la física de la época para hablar de esto. Y luego de los cuerpos matemáticos, aquí ya digo, en algún otro lugar lo va a tratar de otro modo. Dice, respecto al cuerpo matemático, se presenta la misma razón, porque si imaginamos un cuerpo matemático que existe en acto, es preciso que lo imaginemos bajo alguna forma, porque nada está en acto sino por su forma. Luego, como la forma del cuánto, de la cantidad, es la figura, o sea, si digamos una de las características de la cantidad aplicada a la forma es lo que se denomina la figura, dentro de los predicamentos, la forma y figura eran uno de los predicamentos, será preciso que tenga alguna figura, y así será finito. Por la figura, o sea, la figura es aquello que se contiene bajo un determinado término. O sea que aquí, diríamos, Santo Tomás se plantea que ni siquiera en los cuerpos matemáticos podríamos hablar de un infinito. La respuesta a la tercera objeción, que hablaba un poco creo que era la tercera o la cuarta, hablaba del tema de la posibilidad de una recta. Esperad, esto quizá era más claro en creo que hacía alguna referencia, no recuerdo si algún matemático o algún... Bueno, sí, perdón, era el primero. En las ciencias matemáticas no hay falsedad porque, como se dice en segundo de la física, la abstracción no admite falsedad, pero las ciencias matemáticas utilizan lo infinito como magnitud. Pues el geómetra, esto era la cosa, habla de unas líneas infinitas. Y frente a esto respondía que el geómetra no supone que una línea es infinita en acto, sino que toma una línea finita en acto de la cual puede quitar cuanto sea necesario. Sería quitar o poner cuanto sea necesario, y a esa línea la llama infinita. Con lo cual aquí se referiría más a un infinito en potencia. De todos modos, ya os comento que en otros lugares Santo Tomás dice, meditando con más detalle esto de las matemáticas, porque recordad que en la suma es un poco digamos así, como lo que podía interesar más para los teólogos, comenta que que en principio no se ve que sea contradictorio un infinito en acto según un solo determinado aspecto. En este punto
os ofrezco aquí del mismo autor que nos ha salido ya, de Claudio Antonio Testi. Publicó un artículo muy interesante, L'infinito numerico in Tommaso d'Aquino et Georg Cantor, pero un confronto tra filosofía y matemática. Es bastante interesante, viene con más textos de Santo Tomás. Nosotros hemos visto simplemente estos de la Suma, y ya digo que en otros textos como que Santo Tomás va matizando un poquitín más las cosas que dice aquí. Los tenéis aquí todos citados, y luego la comparación con Cantor. Os pongo luego el link a la página de Academia, donde lo tiene este texto, lo podéis bajar. El que esté interesado le puede echar una ojeada. Bien, pues volvemos ya para cerrar esto de los infinitos, aunque esto ya veis tiene menos interés, pero por hacer un poco, ver el artículo, digamos la cuestión completa. Por último, el artículo 4, si Dios, si puede o no puede lo infinito estar en las cosas por multitud, o sea, que hubiera una multitud infinita. Fijaos la solución de Santo Tomás. Hay que decir sobre este problema, plantea diversas opiniones. Algunos, como Avicena y Algacel, dijeron que era imposible que existiera una multitud infinita por esencia en acto, pero que no era imposible que existiera una multitud infinita por accidente. Se dice que una multitud es infinita por esencia cuando para algo se requiere que la multitud sea infinita. Esto es imposible que se dé, porque de ser así, algo dependería de realidades infinitas, no llegando nunca a su completa realización, porque entiende que en Santo Tomás que tendrían que realizarse todos los pasos para alcanzar alguna cosa. Dice ya que no puede agotarse lo infinito. En cambio, se dice que una multitud es infinita por accidente cuando para algo no se requiera la infinitud de la multitud, pero de hecho se da. Esto puede demostrarse con lo que hace el carpintero, el cual para llevar a cabo su obra requiere por sí una multitud de cosas, como el arte en su espíritu, las manos que trabajan, el martillo. Si estas cosas se multiplicaran hasta el infinito, la obra artesanal nunca quedaría concluida, porque dependería de infinitas causas. En cambio, el número de martillos que puede utilizar, supuesto el caso de que se rompan uno tras otro, forma una multitud accidental. O sea, el carpintero necesita un martillo, pero puede suceder que ese martillo se rompa y compra otro, y luego otro, y luego otro. O sea, que de por sí la obra que va a hacer ese carpintero accidentalmente va a utilizar un infinito, esencialmente no, porque de hecho simplemente está utilizando un martillo a la vez, pero podríamos pensar en una multitud infinita de martillos. Por eso dice, solo accidentalmente trabaja con muchos martillos, resultando indiferente que utilice uno o dos o muchos o infinitos, si trabajase un tiempo infinito. Dice, esta es la razón por la que establecieron como posible que existiera en acto una multitud infinita por accidente. Esto es lo que decía Algacel, pero esto es imposible, porque a toda multitud le corresponde estar en alguna especie de multitud. Las especies de la multitud se reducen a las especies de los números. No obstante, ninguna especie numérica es infinita, pues todo número es una multitud medida por la unidad. De ahí que resulte imposible que se dé una multitud en acto, tanto por esencia como por accidente. Fijaos que aquí es donde va a estar el problema, cuando Santo Tomás diga que ninguna especie numérica es infinita, pues todo número es una multitud medida por la unidad. Evidentemente, después de Cantor sabemos que las cosas no son exactamente así, porque hay tipos de infinitos, y tú puedes numerar los infinitos no simplemente a partir de la unidad, sino distinguiendo un tipo de infinito u otro. Por ejemplo, el infinito de los números naturales corresponde con el infinito de los números racionales. Puedes ponerlos todos en correspondencia biunívoca, pero el infinito de los números reales es de otro nivel distinto. Es el mismo infinito del continuo. Esto en el artículo de Testi
nos lo explica con detalle. Evidentemente, Santo Tomás no tenía los conocimientos de matemática que tenemos ahora, pero es curioso porque en algunos otros textos va a hablar del infinito, diríamos, de una manera más matizada de lo que hace aquí en la Suma, que aquí da simplemente una cosa como muy genérica, porque como veis, tampoco es algo esencial para hablar de Dios. Pero que diríamos, la enseñanza de Santo Tomás sobre el infinito no podemos limitarla simplemente a este texto. En lo de Testi, ya digo, salen más cosas, además hace referencia al tema de lo de la potencia y el acto, que permite entender otras cuestiones en Santo Tomás. Pero bien, esto del infinito tampoco es que digamos, ahora mismo no podemos entretenernos más. También acordaos que os había citado, vuelvo a poner otra vez el enlace, aquel artículo de Basti sobre el infinito, en el Diccionario Interdisciplinar de Ciencia y Fe, para si alguien quiere profundizar, ahí lo tiene también. Volvemos a otra cosa que tiene ya más que ver con la teología natural, y es el tema de la presencia de Dios en las cosas. Sobre esta cuestión vamos a ir siguiendo el tema, digamos, la cuestión octava. Fijaos que Santo Tomás, aquí en la introducción hace referencia al tema de trascendencia e inmanencia. Un poco decir que Santo Tomás va a presentar estas cosas que han liado a veces la filosofía moderna mediante la noción de presencia. Y es cierto, Santo Tomás lo trata, aunque diríamos deja claro que Dios es trascendente. Fijaos que en la introducción, esto sí que es del mismo Santo Tomás, dice, parece cierto que al infinito le corresponde estar en todas partes y en todos los entes. Hay que tratar si esto también le corresponde o no le corresponde a Dios. O sea que, como veis, va a relacionar infinito con algo, o sea, el estar en todas partes lo va a relacionar con esa infinitud de Dios, ¿se entiende? Con la infinitud absoluta, que tenía mucho que ver con que Dios no tiene ninguna limitación, es el mismo ser subsistente. Con lo cual, Santo Tomás va a aplicar eso para, partiendo de la infinitud, hablar de esta presencia de Dios en todas las cosas. Fijaos aquí, la argumentación también es muy sencilla. Se preguntará si Dios está o no en todas las cosas, si Dios está o no en todas las partes de cada cosa, una terminología patrística, si Dios está por esencia, potencia y presencia, y si esto de estar en todas partes es propio de Dios o puede ser propio también de alguna criatura. Vamos a irlo viendo. La primera, Dios está o no está en todas cosas. Como veis, es como siempre, lo más importante lo tenéis en el artículo primero. Aquí el argumento es de autoridad, de Isaías 26:12, tú has hecho todo en nosotros. Si tú has hecho todo en nosotros, pues quiere decir que está en todas las cosas. Lo que pasa es que ya desde el principio precisa muy bien cómo hay que entender esto. Dios está en todas las cosas, no dividiendo su esencia o por accidente. O sea, no es que Dios ponga un trocito en cada cosa y así Dios está en todas las cosas, no. Es imprescindible, dice, está presente como el agente está presente en lo que hace. O sea, fijaos, Santo Tomás desde el principio va a relacionar la presencia de Dios en todas las cosas con que Él es causa, porque el agente, en cierto modo, está presente en lo que hace. Acordaos que ya nos había salido el tema de que como la causalidad tiene que ver con la participación en lo realizado, en el efecto, hay una presencia de la causa. Habrá que, digamos, distinguir según las formas de causa, pero lo que estaba de una manera en la causa está de otra manera en el efecto. Y eso lleva a pensar que hay una cierta inmanencia de la causa en el efecto. Recordad que en la parte cuando hablamos de la participación y la causalidad, aludíamos a esa cuestión. Por tanto, el agente está presente en lo que hace. Es imprescindible que el agente esté en contacto con lo que hace directamente y lo llene con su poder. Aquí hace referencia al tema de la física, se prueba que el motor y lo movido van juntos,
Esto también Santo Tomás se daba cuenta de que tenía su excepción. Acordaos, cuando se lanza una flecha, no es que el brazo del arquero vaya detrás de la flecha. Esto por los que ponían alguna objeción respecto al tema de que todo lo que se mueve es movido por otro. Santo Tomás no entraba ahí en esa cuestión para el tema de la tercera vía, perdón, la segunda vía. Pero en cualquier caso, aquí hace esta referencia de que el motor y lo movido tienen que tener alguna relación. Sí, pasamos a esto. Es imprescindible que la gente esté en contacto con lo que hace directamente y lo llene con su poder. Hace referencia al libro de la física, se prueba que el motor y lo movido van juntos, como quiera que Dios es por esencia el mismo ser, es necesario que el ser creado sea su propio efecto. O sea, acordaos, el ser es propiamente el efecto de Dios, como quemar es el efecto propio del fuego. Este efecto lo causa Dios en las cosas, no solo cuando empiezan a existir, sino a lo largo de su existir, como la luz que el sol provoca en el aire se mantiene mientras el aire está iluminado. Así pues, cuanto más existe una cosa, tanto más es necesaria en ella la presencia de Dios, según el modo propio de ser. O sea, el hecho de que las cosas sean mantenidas en el ser, te dice que ahí está actuando Dios. Como está actuando Dios, puedes hablar de una presencia de Dios. Dice además, el ser es lo más íntimo de una cosa, lo que más la penetra, ya que es lo formal de todo, o sea, es lo más formal de todo que hay en la realidad, como ya había demostrado en la cuestión cuarta, cuando estábamos hablando de todo el tema de la simplicidad, la perfección, todas estas cosas. Por todo lo cual se concluye que Dios está en todas las cosas íntimamente. O sea que, como veis aquí de nuevo, el tema de la participación nos ayuda a entender el tema de la presencia de Dios. ¿Por qué? Dios está en todas las cosas porque el ser es efecto de Dios como causa primera. Entonces, como el ser es lo más profundo, lo más íntimo a cada cosa, pues en cuanto que el efecto, en cierto modo la causa está en el efecto está en la causa, tú puedes decir que Dios está en todas las cosas. Esta es un poco, diríamos, la argumentación básica que emplea Santo Tomás. Luego, el artículo segundo ya es una cosa como secundaria. Dios está o no en todas partes. Dirá, como quiera que el lugar es una cosa determinada, estar en algún lugar puede entenderse de dos maneras. O como están las demás cosas, es decir, como algo está al modo del modo que sea en otras cosas, así los accidentes del lugar están en un lugar. O como algo que está según el modo propio de un lugar. Así los seres colocados están en un lugar. En cierta manera, de ambos modos, Dios está presente en todo lugar, que es lo mismo que estar en todas partes. Dice, del primer modo, porque así como está en todas las cosas dándole ser, vida y acción, así también está en todo lugar dándole la virtud locativa. O sea, como al fin y al cabo el ser lugar también es un cierto ser, pues ahí tiene que estar Dios dando ese ser. Digamos, solo que en este caso el ser, el ocupar un determinado lugar, eso también procede de Dios. También porque las cosas colocadas, situadas, están en un lugar llenándolo y Dios lo llena todo. Pero, y aquí viene lo importante, pero no como cuerpo, pues se dice que el cuerpo llena un lugar en cuanto que no lo puede ocupar otro cuerpo. Claro, si tú dices que esta habitación está llena de, pues no sé, de un gas, no está llena de agua, porque si estuviera llena de agua no estaría llena de otro gas. En ese sentido, Dios no va a estar presente. O sea, Dios no está como cuerpo, porque se dice que el cuerpo llena un lugar en cuanto que no lo puede ocupar otro cuerpo. En cambio, el que Dios esté en algún lugar no impide que otros estén allí. Precisamente Él llena todos los lugares porque da ser a todas las cosas colocadas, situadas, que son las que llenan los lugares. O sea, en ese sentido, tú puedes decir que Dios
ocupa todos los lugares, porque las cosas que ocupan cada lugar, acordaos que para Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, no hay un lugar, diríamos, abstracto como una categoría a priori o como el espacio absoluto de Newton, sino que el lugar se da por las relaciones de unos cuerpos y otros según un determinado accidente. En cuanto que Dios mantiene a todo en el ser, tú puedes decir que Dios está en todos esos lugares. Fijaos que aquí de nuevo vuelve a aparecer esa diferencia entre causa primera y causa segunda. El que actúe la causa primera no quiere decir que no estén actuando las causas segundas. La causa primera no interfiere con la causa segunda. Por supuesto que Dios también puede alterar el orden de las causas segundas, puede sustituir alguna causa segunda, pero en principio lo que hace la causa primera es mantener en el ser y en la actuación las causas segundas. Aplicad esto al tema de la presencia o de ocupar un lugar. Bien, creo que la cosa esta es bastante sencilla y es simplemente desarrollar el principio que habíamos visto en el artículo primero, que Dios está presente como el agente está presente en lo que hace. Y esto nos va a quedar todavía más claro cuando va a explicar esta terminología patrística de que Dios está en todas partes por esencia, presencia y potencia. Fijaos, aquí en la frase la podéis encontrar en San Gregorio Magno, en el comentario al Cantar de los Cantares, cuando emplea estas palabras. Dios está en las cosas de un modo general por presencia, potencia y sustancia, y de un modo especial se dice que está en algunos por gracia. Aquí en este artículo nos va a salir la distinción entre estar Dios como creador de la naturaleza y por gracia o incluso por la unión hipostática. Sobre este tema tengo escribí un articulito, lo tengo también en mi página de academia, os pondré el enlace por si alguien lo quiere ver, profundizando un poco en ese artículo de Santo Tomás, este artículo tercero de esta cuestión y comparando pues las diversas presencias de Dios. Lo que nos interesa desde el punto de vista de la teología natural es que Dios está fundamentalmente en las cosas como causa agente, dice de modo doble. El otro modo será por el modo de la gracia. El que nos interesa es este, como causa agente. Y así se dice que está en todas las cosas creadas por Él. Otro, como está en el agente el objeto de la acción. Esto es propio de las operaciones del alma, como lo conocido está en el que conoce y lo deseado en el que desea. De este segundo modo está Dios especialmente en las criaturas racionales que le conocen y le aman actual o habitualmente. Como quiera que la criatura racional tiene esto por gracia, como veremos, se dice que está en los santos por gracia. O sea, este segundo modo, como el objeto está en la acción del que está realizando esa acción, ahí va a estar Dios de una manera sobrenatural. Esto es lo que se dice que Dios es el objeto formal de la fe, la esperanza y la caridad, es Dios mismo, haciendo una serie de distinciones que ahora no entramos, pero digamos eso sería el aspecto sobrenatural. Lo que más nos interesa de lo de las criaturas, presencia, esencia y potencia, dice: lo referente a cómo están las demás criaturas se puede entender considerando lo que sucede en las demás cosas humanas. Se dice que el rey está en potencia en todo su reino, aunque no esté presente físicamente en todas partes. Se dice que alguien está por presencia en todo lo que cae bajo su mirada. Así se dice que alguien está en casa y sin embargo sustancialmente no está en todas y cada una de las partes de casa. Por sustancia o esencia se dice de aquel que está presente en un lugar ocupado por su totalidad física. Dice, hubo algunos, los maniqueos en concreto, que enseñaban que así como las realidades espirituales e incorporales eran tales por potestad divina, las realidades visibles y corporales lo eran por potestad de su principio contrario, o sea, del tema de los demonios, como si lo malo fuera creado por el demonio. Contra ellos hay que decir que Dios está en todos por su poder. Hubo otros que aun cuando confesaran que todo está sujeto al poder de Dios, sin embargo negaban que la providencia divina se ocupara de las cosas del mundo, de este mundo, siguiendo lo que dice Job. Se pasea por la bóveda celeste, se desentiende de lo nuestro, o sea, como si Dios se olvidara de nosotros. Es lo que dice Job, pero eso es lo que luego va a criticar, es lo que, digamos, como en la queja esa de Job.
Por eso hubo algunos, con estos hubo que decir que contra esto hubo que decir que Dios está en todas partes. Además, hubo quienes, aun cuando admitieran la providencia de Dios sobre todo, sostenían que no todo había sido creado por Dios de forma directa, sino que Él creó a las primeras criaturas, las otras crearon otras, y así sucesivamente. Frente a estos, hay que decir que Dios está en todas por esencia, porque Dios ha creado todas las criaturas. No es que el crear el ser lo subcontrate. Por supuesto que para que exista un ente concreto intervienen las causas segundas, pero en todo interviene Dios, como causa primera. Por eso puede decir que está en todas partes por esencia. Dice así, pues, hay que decir que está en todos por potencia, en cuanto que todo está sometido a su poder, que está por presencia en todos, en cuanto que todo queda al descubierto ante Él, todo el tema de la providencia, que está en todos por esencia, en cuanto que está presente en todos como razón de ser, como se dijo. Bueno, aquí razón de ser, de nuevo la traducción lo lía, parece una cosa leibniziana, no en cuanto a razón de ser, sino en cuanto al aspecto de ser que hay en las cosas, en cuanto que todo lo que hay de ser en las cosas es creado por Dios. Por tanto, tenéis, Dios está en todas las cosas por potencia, todo depende de su poder, por presencia, todo le es conocido, y por esencia, la esencia de todas las cosas depende de Él. Bien, como veis, esta cuestión de la presencia de Dios en las cosas también es muy interesante. Nos queda un articulito que lo veremos el próximo día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.